Las figuras de autoridad han sido una constante en el mundo del wrestling, pero ¿deberían serlo en 2020? ¡Esto es Hot Tag! Hot Tag. Toma el relevo. Hola a todos y bienvenidos a Hot Tag. Estamos a viernes y como siempre todos los viernes tenemos pues un vídeo de opinión, ¿no? Esta semana hemos querido centrarnos en algo que a Tom y a mí nos interesa bastante, la verdad, y es el tema de la autoridad en el mundo del wrestling. Se ha estado diciendo durante muchas semanas, se estuvo comentando esto hace un tiempo, y la verdad es que nosotros no habíamos dado nuestra opinión al respecto, pero queremos darla ahora, en esta semana, porque no sé, nos ha apetecido, simplemente. Recordaros, antes de empezar, antes de entrar en materia, antes de ponernos en harina, que podéis suscribiros a nuestro canal desde abajo, desde el botón de suscripción. Inmediatamente a la derecha tenéis la campanita para apretarla, ¿no? Y para que os salgan las notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo y que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. Allá abajo en la descripción os salen tanto el link de mi Twitter, como el de Tom, como el de Hot Tag, pero por si acaso, por si no os apetece abrir la caja de descripción, que a la gente le pasa, os digo ya nuestra dirección de Twitter, es @HotTagYT, repito, HotTagYT. ¿Qué tal, Tom? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos con... Casi te digo cómo Madre mía. andamos, también te digo. Pues bien, con ganas de hablar Empezamos bien. del temita que nos toca hoy, que creo que va a ser divertido porque no vamos a estar ni de coña de acuerdo. No sé qué decirte, ¿eh? O sea, tengo opiniones bastante mixtas con todo esto, porque bueno, básicamente lo que he comentado, ¿no? Vamos a hablar sobre la autoridad en el wrestling y las figuras de autoridad, los general managers, commissioners, investors, como quieras llamarles, porque en cada lugar tiene un color distinto y tiene un nombre distinto. Y esto viene un poco a raíz, ¿no? De las declaraciones de Cody Rhodes que hizo en Twitter, pues hace ya... a principios de este mes, hace unas cuantas semanitas ya. Un fan le preguntó que si habría una figura de autoridad dentro de All Elite Wrestling en un futuro. Y Cody básicamente lo que dijo es que con suerte no la habrá nunca, o sea que preferimos que no esté. Dijo que la audiencia no es tonta, de que sabe quién lleva la empresa y quién lleva el management. ¿Hacia dónde va? Y que las figuras de autoridad en esta era es un insulto a la inteligencia de los fans por completo, porque ya saben quién maneja los hilos detrás de la empresa. Dice que es solo su opinión y que hay quien dice que esto es muy divertido y que hay muchas formas divertidas y entretenidas de hacer esto, y que es completamente respetable, pero que para el caso de All Elite, para el tipo de producto que tienen, según Cody, esto no casa con ellos. Figuras de autoridad las hay a miles, ¿no? Ha habido miles de figuras de autoridad en el mundo del wrestling de formas distintas, con nombres distintos, personalidades de todo tipo. Y bueno, creo que todo el mundo sabe más o menos a lo que nos referimos, ¿no? Pero ¿podrías resumirnos qué es lo que hace una figura de autoridad en el wrestling, Tom? Para que la gente que no lo sepa o que no lo tenga en la cabeza. Básicamente es el encargado de controlar la empresa, por así decirlo, buquear combates, sí, o hacer... Este combate es oficial y será por el título, etcétera. Y ejerce un poco esa función de yo soy el directivo que pone la cara y que será quien decida, quien tiene la última voz, por así decirlo. Es una figura que además en el mundo del wrestling se ha beneficiado mucho, ¿no? Y ha estado durante prácticamente todos los tiempos modernos, quizás desde los 70, 80, 70 quizás no tanto, pero en los 80, con la entrada de las televisiones y tal, era una figura bastante recurrente. En los 90 ya vemos en Nitro, por ejemplo, que era, Mr. McMahon, ¿no? Era esta figura de autoridad villana. Antes de eso eran básicamente la gente que hacía los combates, ¿no? Como dice Tom, ya era la gente que decía, pues tú te vas a enfrentar a este porque patata, o esto o lo otro. Y no tenían un rol demasiado importante más allá de eso, más allá de parar algún brawl cuando la rivalidad era demasiado intensa. Pero con la llegada de Mr. McMahon, ¿no? Cada vez se metían más y más en los quehaceres de la empresa, ¿no? La figura de Mr. McMahon fue una revolución y supuso una revolución para las autoridades delante de las cámaras. Y pues hemos tenido multitud de ejemplos desde entonces, ¿no? Tuvimos yo que sé, William Regal durante una época fue también General Manager de Raw. Tuvimos a Mick Foley, tuvimos a Ric Flair, tenemos a Eric Bischoff en WCW y en WWF. Tenemos a, yo que sé, a el mismo
el mismo Vince McMahon a posteriori, a Stephanie McMahon, Shane McMahon, tenemos a Triple H en su época, Bret Hart también lo fue, el general manager anónimo de Raw también lo fue, que acabó siendo, como todos sabemos, con Suago, Theodore Long, que fue uno de los más míticos en SmackDown, John Laurinaitis, tenemos un montón de ejemplos ya solo en WWE y fuera de ella todavía más, y eso sería un poco, ¿no? Pues la figura de la autoridad en el wrestling. ¿Tú qué opinas en concreto de las declaraciones de Cody? O sea, ¿crees que en el producto de All Elite casa una figura de autoridad? ¿O consideras que tiene razón? Me parece que es que me hace mucha gracia. Los elementos de autoridad son insultantes, dice en el tweet. Es decir, la figura de autoridad. Y que porque saben quién es el management, es decir, quién dirige. Vale, entonces me estás diciendo que los fans sabes que tú, los John Bucks y Omega son los encargados de llevar All Elite. Y tu esposa. Bueno, pues entonces lo que me estás diciendo es que cuando tú ganes va a ser por tu culpa porque tú lo has decidido. Es decir, estás entrando en una pendiente lógica de no, es que la gente lo sabe. Ya bueno, pero es que supuestamente el mundo del wrestling está dentro del kayfabe, no dentro de esto es la vida real. Queremos que se asemeje a la vida real y que sea lo más realista posible. Sí, pero no es la vida real. Es decir, Adam Page no tiene un problema de alcohol en su día a día, por suerte. Y si lo tienes son unos cabrones por ponerlo en pantalla. No sé si me explico. Y yo creo que el Elite sí necesita una figura de autoridad, aunque no quiera hacer segmentos backstage tal y cual, porque es en plan de te reto este combate, vale, acepto. Te reto este combate, pues yo pongo las normas. Te reto tal, vale. Yo personalmente, que soy un fan más de un wrestling un poco más antiguo, creo que si necesitas una figura de autoridad, o como tiene en WA, que literalmente es el campeón hace, entre comillas, lo que le sale de los huevos. Quizás esto de el campeón hace un poquito lo que sale de los huevos. En All Elite justo lo han tratado de intentar un poco con Jericho, pero quizás no lo han definido del todo. Ahora con Moxley es otro tipo de campeonato, es otro tipo de rollo, así que tampoco es exactamente lo que pretenden hacer. Pero sí entiendo el punto. Y de hecho, yo estas declaraciones de Cody no las considero tan importantes por lo que dices tú, ¿no? Porque, o sea, no tan importantes, que no tiene tanta razón por lo que dices tú, porque si acreditamos directamente a la gente sabe lo que pasa detrás del escenario, así que no tiene sentido hacerlo delante, no habría wrestling, literal. O sea, dejaría de existir en sí, porque a pesar de que el kayfabe no es estricto como tal, sí que existe, igual revoloteando por encima, esta suspensión de incredulidad, ¿no? O sea, cuando aceptas ver un show de wrestling, aceptas que estás jugando bajo una premisa narrativa, bajo una premisa de que lo que está pasando delante de ti es ficcionado, es guionizado en cierta forma, y a pesar de que el wrestling lo que permite es que haya elementos de realidad muy marcados y que haya historias que suceden en la realidad y haya cosas de este estilo, son un elemento más de la oferta, no es todo. O sea que realmente la figura del manager en All Elite Wrestling, del manager general, la figura de autoridad, ¿no? Yo creo que sí que podría llegar a casar con el producto. Y más cuando es una cosa tan no sé, está evolucionando a un punto de producto extraño, en el que en principio podía que no fuese necesario por el sistema de rankings y por la forma en la que se articulan los retadores y todo esto, porque ya es una serie de reglas que no necesita a alguien que intervenga por ellas. Pero ahora mismo, que están haciendo un híbrido y que parece que el ranking, pues sí, lo siguen de forma estricta, pero tiene sus cosas fuera de él y esto y lo otro, como que el sistema no es perfecto, entre comillas, sí que se necesitaría alguien que tomase una decisión. Así que no vería para nada descabellado que quizás, ¿no? Un Sting, que ahora, por ejemplo, ha salido de WWE y la gente está rumoreando todo, y en fin, ya sabemos cómo son las rumorologías y las cosas estas. Pero que pueda llegar a recalar en All Elite, sí que podría ser interesante como figura de autoridad, no sé. No veo tan impensable que sea... que exista esa figura en All Elite, ¿no? No y sí. Es decir, aquí con All Elite es que yo tengo la duda. Usa muchísimos managers para luchadores de muchísima edad. Jake Roberts, Anderson, Tully Blanchard, y no quieren poner una figura de autoridad. Vale, pero entonces ¿por qué estás poniendo a todo el mundo un manager de la edad que tendría una figura de autoridad? Si tu crítica es que la autoridad quitaría tiempo a X, no quitaría tiempo cuando eso está dando a otros. Y yo creo que Sting, por ejemplo, no me cuadra, porque Sting es una figura face. Pero que gente como Jake Roberts o Tully podrían haber hecho perfectamente de general manager siendo heels. Y esto que voy a decir es un poco polémico, pero creo que si Dusty estuviera vivo, es muy probable que él fuera la figura de autoridad de All Elite.
Sin duda, lo veo de comentarista con Ross, por ejemplo, lo cual sería una mesa de comentarios maravillosa para el wrestling en 2020, también te digo. Muy actualizada, muy de New School. O de General Manager, y la verdad es que es, o sea, lo de Sting, de que como es una figura face no me encajaría, yo no lo veo tan claro. O sea, ha habido muchas figuras de autoridad faces y creo que justo en All Elite ahora mismo no hay un descontrol por el cual tenga que ser una figura heel y no hay ninguna corrupción ni nada. Pero claro, entiendo el punto, que no verías a un Sting corruptible y no lo verías de ninguna forma y eso igual no da a muchísimas ideas. No sé. En cualquier caso... sea no elite o no, ¿tú crees que sigue siendo necesaria la figura de autoridad en el wrestling, tal y como están las cosas? Porque creo que es el debate que este tweet de Cody abre más claramente, ¿no? Si es necesario en 2020 en el tipo de wrestling que se practica, que una figura de autoridad nos dicte, que haya una autoridad contra la que luchar, contra la que rebelarse o a la que seguir fielmente, en el caso de los faces. ¿Crees que esto es adecuado o que existe como una especie de memoria del tiempo ya prácticamente ya es una cuestión circunstancial casi? Porque sí que es verdad que anteriormente la figura de autoridad era más importante, ¿no? Pero ahora puede que estemos viajando por otros terrenos, ¿no? En cuestión de wrestling. Sí, joder, hoy estoy muy gallego. Sí, no, otra vez. Creo que sí que no es importante. Por ejemplo, yo que sé, PWG no necesita una figura de autoridad. Ring of Honor no necesita una figura de autoridad. Yo que sé, las empresas niponas como New Japan no lo necesitan. Porque es otra forma de buquear y creo que no hace falta. Empresas como NWA, perdón, tiran mucho de que Nick Aldis es prácticamente como el hacedor de combates y el campeón en general es el que hace los combates. WWE creo que se lo necesita, por ejemplo, porque les puede beneficiar, porque puede ayudar, porque es una figura que permite que haya como más control. All Elite es un programa semanal solo y al final sea mejor, pero a mí personalmente no me molestaría que tuviera General Manager y no creo que fuera un problema, y no creo que sea algo que esté desfasado. Creo que el wrestling puede cambiar y puede cambiar la función que hace ese personaje, pero en general sigue siendo útil. Yo creo que al final estos son elementos narrativos, ¿no? Como cualquier... Hostia, que hostia le he dado al micro, perdón. Como cualquier, como cualquier otro elemento de la historia del wrestling realmente. Es lo que dices, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los managers, antes ya managers per se, simplemente de tener clientes y de llevarlos al ring y de hablar por ellos y todo el rollo. Es una figura que se había perdido bastante en el tiempo y que All Elite en cierta forma ha recuperado. Tenemos a Jake Roberts, tenemos a Tully Blanchard, tenemos a Arn Anderson, ¿no? También haciendo las veces de manager. Al igual que se ha recuperado esa figura del manager, ¿no? Como persona que habla por mí, o persona que me ayuda, o persona que básicamente me lleva en el día a día. Puede recuperarse perfectamente la figura de autoridad en cualquier momento. Simplemente igual, ahora mismo, el tema de las figuras de autoridad en productos como All Elite no encaja, pero creo que puede llegar un momento en el que sí que encaje, en el que sí que sea incluso necesario. Y simplemente creo que igual ahora mismo no hay tanta tendencia a ver General Managers porque, por ejemplo, no lo tenemos ni en WWE per se, no hay una figura de autoridad clara, no la tenemos en Impact Wrestling, no la tenemos en Ring of Honor, no la tenemos en MLW, no la tenemos en ningún sitio de cara a las cámaras, no jugando un rol predominante, creativamente hablando. Y creo que simplemente porque ahora mismo, tal y como está el pensamiento en general, el wrestling igual sí que tira por otra dirección concreta, en la que no necesitamos una figura de autoridad que esté moviendo los hilos delante de las cámaras, que esté creando conflictos, que esté haciendo las cosas más fáciles o más difíciles para el talento. Puede ayudar muchísimo para generar figuras faces o heels claras, a favor o en contra del manager general, pero ahora mismo creo que es un tipo de narrativa que no se lleva, no está muy de moda. Igual quizás porque el tema de las autoridades en general para la sociedad ahora mismo es un tema que no interesa tantísimo y que está muy trillado de forma narrativa. Pero de nuevo, creo que es simplemente moda. Ahora mismo no se lleva, en un futuro se volverá a llevar, en un futuro volveremos a querer rebelarnos, ¿no?, contra la autoridad o querer estar a favor de la autoridad, pero de momento, por lo que sea, no está funcionando en ninguna empresa porque simplemente no está de moda y se está tirando por otro tipo de cosa. Sí, yo creo que al final el wrestling son modas. Es decir, no podemos pensar que el wrestling va a ser, no, es que hoy va a ser el mejor luchador del mundo y mañana también, ya también, y esto va a ser el tipo de wrestling que hay. Va a cambiar, va a evolucionar y es lo bueno que tiene. Ahora mismo hay muchas empresas que consideran que no necesitan general manager porque, lo que tú has dicho,
Creen que no es necesario, que no tiene que tener un papel preponderante y que se lo dan a otras personas. Me parece bien. ¿A mí me gustan los general managers? Sí. ¿Creo que siguen siendo útiles? Sí. Creo que, por ejemplo, en empresas nuevas sería ridículo poner general managers antiguos. También. Porque, por ejemplo, la chorrada de siempre, porque esta chorrada es recurrente, cuando hay una empresa nueva con Eric Bischoff. No, es que Eric Bischoff puede ser una buena figura de autoridad. No, no va a serlo. Es decir, le hemos visto en WCW lo hacía bien, sí. En WWE lo hacía bien, sí. Hace casi 20 años ya. Es decir, no podemos esperar que algo que funcionaba hace 20 años funcione ahora igual. Porque sí, hay gente como Heyman que ha podido cambiar su personaje y lo que quieras. Pero si tú ahora me pones a Heyman de General Manager de Raw, por ejemplo, es algo que ya he visto, me voy a aburrir en cierto momento. Entonces quizás hay una concepción un poco demasiado concreta de las funciones de un General Manager en pantalla. Me refiero, tenemos todos en la cabeza a Mr. McMahon, tenemos todos en la cabeza a Eric Bischoff, tenemos todos en la cabeza a la autoridad en general de WWE, el stable. Quizás se han corsetado demasiado durante demasiado tiempo y es una fórmula gastada por desgaste, básicamente, porque está demasiado clara cuáles son sus funciones y qué es lo que hace y qué es lo que no hace. O sea, igual lo que necesita un poco es un poco un lavadito de cara, en ese sentido. Sí, para mí sí. Y no es tanto lavado de cara a la cara del espectador, sino lavado de cara de quien sube. Es decir, si yo tengo a los mismos general managers durante 5, 10, 15, 20 años, la gente se cansa. Y Vince tiene la fortuna de que, como es Vince McMahon, puede hacerlo. Es decir, y Vince McMahon, si quiere estar 10 años más, va a seguir siendo fresco porque es el presidente. El tema es que no es un tipo que tenga que ser esa persona veterana. Es que es lo que me cuesta entender del wrestling. Bischoff fue muy bueno, Vince fue muy bueno, Triple H puede ser muy bueno, ha sido muy bueno. Bueno, no ha estado mal como autoridad, vale. Pero si por ejemplo yo sigo el Elite y yo quiero poner a alguien de autoridad, puedo usar perfectamente a Dustin Rhodes, también conocido como Goldust. Porque es un luchador veterano, porque es un luchador con experiencia, que se le da bien el micro y que no ha tenido experiencia antes como general manager y que no sabemos cómo va a funcionar. Si tú me das a un tío que ya ha tenido todo su arco completo, mal. Es que ese es el problema. Sí, al final, completamente de acuerdo. Al final, el personaje de una figura de autoridad en pantalla sigue siendo eso, un personaje. Y como todos los personajes, tiene que tener un inicio, una presentación, un desarrollo y una funcionalidad de sus arcos narrativos, ¿no? Esto sirve para esto sirve para lo otro. Aquí el personaje de autoridad aprende esto, aquí desaprende lo otro, aquí le da la vuelta a esto. Y tiene que acabar culminando de alguna forma. Eric Bischoff y Mr. McMahon, presentación, nudo, desenlace. Tienen principios y finales claros, los dos personajes. Heyman como autoridad, también. Todas las grandes autoridades les ha pasado eso porque al fin y al cabo son personajes. The Authority en WWE, lo mismo. Inicio, nudo, desenlace. Siempre es lo mismo. Entonces quizás esa concepción, ¿no? De que, como dices, pues, es que Eric Bischoff es muy bueno, vamos a meterle. No funciona porque no estás planteándote a Eric Bischoff como un personaje que tener en pantalla y que se ponga en boga contra otros personajes, ¿no? Que esté ahí su presencia, entre en conflicto con el personaje de Stone Cold, o con el personaje de este, o con el personaje del otro, con el personaje del de más allá, sino como, vamos a tener una figura segura de un señor que va a salir a decirnos, pues este combate va a ser este y este. Quizás es que se ha tendido mucho a la caracterización durante mucho tiempo de los General Managers y se ha perdido la concepción clásica, o quizás al revés, ¿no? Que directamente la concepción clásica es el tenerlos como personajes. No sé, es bastante curioso, y yo lo que sí que tengo claro es que el momento en el que vuelvan los General Managers, porque esto es cíclico, de nuevo, es una moda, es lo de siempre, es ahora esto me sirve, voy a usarlo. El momento en el que se usen los General Managers como algo relevante será porque ha surgido una nueva concepción o una nueva forma de verlo en una empresa chiquitita o aquí y allá y la gente dice, me gusta, vamos a tomarlo. O porque de pura necesidad han sacado una cosa interesante. Pero creo que de momento las figuras de autoridad en el wrestling, al menos ahora mismo, no vamos a ver demasiadas en ningún lado. Por suerte o por desgracia. Estoy de acuerdo especialmente con eso que has dicho de por suerte o por desgracia. Cada aficionado va a tener su opinión, ¿vale? Es decir, puede gustarte o puede no gustarte. Es que me da un poco igual porque el tema es, dentro de 3 años a lo mejor imaginemos, por ejemplo, All Elite hace una storyline donde de repente Inner Circle empieza a controlar toda la empresa. Y deciden poner una figura de autoridad para que les controle. Pues ahí ya tienes una storyline donde una figura de autoridad queda bien, o justo al revés. Los Bucks y Cody toman mucho poder, toman muchos títulos y aparece una figura de autoridad desde la empresa
para evitar eso. Y de repente a la gente le encantaría, ¡buah, qué idea más buena, qué idea más innovadora! No, simplemente es que encaja el producto en ese momento. Es decir, MLW, por ejemplo, usa mucho lo de que Unit Contra hace lo que quieren un poco, ¿no? Trinan el caos. Si pones a alguien que les controle porque han causado demasiados problemas, por ejemplo ahora con esto de que hayan sido ellos los que han hecho un hijack, es decir, han secuestrado las oficinas, se las han destrozado tal, porque alguien tiene que controlarles y pones una figura de General Manager, puede tener sentido. Si haces como hizo WWE, que de repente era en plan de, y ahora el General Manager de ECW es Tiffany. ¿Pero por qué es Tiffany? Es Tiffany. Bueno, pues evidentemente es un hundimiento. Y sí, claro, le pones a Teddy Long al lado y es gracioso pero no tiene sentido. ¿Y por qué funcionaba lo de Teddy Long? Porque Teddy Long hacía una figura de Face, de General Manager Face, que no suele funcionar, pero que encajaba dentro del producto que tenía SmackDown. Si pones ahora mismo a Teddy Long, dices, bueno, pues vaya, con todos los respetos, vaya mierda de General Manager que tenemos. Y algo similar le pasa a Vicky. Vicky Guerrero es una gran General Manager, Vicky Guerrero funciona muy bien y se la exprime tanto que los últimos meses es de, si es que solo grita, es que ya no me genera tanto interés. Es buen momento siempre para recordar el buen producto que hace MLW, por cierto, una palmadita a la espalda, y recomendarlo si no lo seguís, porque además ha tenido una gestión de los shows ahora en plena crisis, ¿no? Que ha sido maravillosa, y desde luego esta historia, ¿no? De Contra Unit secuestrando las oficinas centrales me parece maravillosa. Pero sí, es básicamente eso. Quieras que no, una figura de autoridad define el tono del programa. En cierta forma se construye a su alrededor, hasta cierto punto. Es un arma peligrosa con la que jugar. Y yo por eso, personalmente, ya entrando en la opinión personal, considero que es una buena arma y que es una buena cosa, una buena... una buena arma, es que no me sale otro sinónimo que no sea arma. Es una buena arma narrativa si sabes cómo implementarla, si sabes cómo utilizarla y si tu producto en ese momento da para ello. A mí me encanta la autoridad, me encanta el tema de, no la autoridad del stable, sino la autoridad en general en el mundo del wrestling. Me parece una forma genial de utilizar un tropo narrativo para jugar en contra o a favor. Me parece que es tener o un enemigo o un aliado muy poderoso y me parece que es una muy buena forma de que las cosas se igualen un poco, o incluso si las historias se te van de madre, como ha pasado más de una vez, que corte de golpe una autoridad. Me parece tener una excusa maravillosa para darle el vuelco a situaciones que igual se te giran en contra. No sé, me gusta muchísimo la idea y creo que puede tener muchísima utilidad práctica, pero sí que quizás, y esto ya sí que es cosa mía, tal y como se entiende el wrestling en 2020, no es necesario. En 2020, igual en 2022 es otro tema, en 2025 otro y en 2029 otra forma distinta y empezamos a luchar con sables láser en mitad del ring, quién sabe. Pero al final es eso, creo que ahora mismo en 2020 veo pocas situaciones realmente en las que involucrar una autoridad o involucrar a una figura de autoridad clara vaya a ser provechosa en el corto o medio plazo. O sea, no sé, no veo tan claro ahora mismo en ninguna empresa, en ninguna situación en la que esto sea favorable, de momento. De nuevo, al final es cuestión de encontrar el momento y cuestión de encontrar... Sí, para mí en un Elite sí, pero porque, por ejemplo, para una mente como la mía, que al final soy mucho más anticuado, voy a decirlo claramente, soy mucho más anticuado en cuanto a ver cómo veo el producto, sí, es decir, creo que podrían usarla porque creo que, por ejemplo, cómo se lleva el Inner Circle o cómo se confirman combates, a mí personalmente no me gusta. Evidentemente, a muchos fans de All Elite, y por eso tiene tantos seguidores y les gusta tanta gente, sí le gusta. Totalmente lógico. Por tanto, yo digo, pues oye, a mí me gustaría ponerlo y me resultaría interesante. Y te dice alguien, pues a mí no. Claro, lógico, es wrestling. Es decir, al final estas son opiniones. Esto no es un... El general manager tiene que salir en X situación cuando ocurre Y luchador está en el ring. No. Es decir, lo bueno que tiene el wrestling, como cualquier arte prácticamente, es que es muy plástico. Y por ejemplo, ahora nadie, prácticamente salvo yo, nadie ve un general manager en All Elite. Vale, supongamos que sale un general manager de aquí a en el pay-per-view, por esto de que es mañana. A que si sale bien, todo el mundo diría, ¡buah, qué genialidad de All Elite! Esto de poner un general manager. Pues evidentemente, y porque sea una genialidad, porque se ha salido bien. Y si les sale mal, será una puñetera mierda y no tienen ni idea y no tenían que poner general manager. Aquí hablamos de opiniones al final. Y como opiniones, cada uno va a tener la suya y me parece que todas son respetables siempre y cuando sean respetuosas, por supuesto. Y creo que sí podrían necesitar un general manager ahí. Creo, por ejemplo, que WWE con ese producto que tiene tan
Las 3 horas me superan, es decir, me parece un producto megalómano. Sí que puedo usar un General Manager para poner algo de orden a tanto tiempo de pantalla. ¿También pueden encontrar otras fórmulas? Sí. En el caso de Elite creo que las pueden encontrar, sí. En el caso de WWE ya me genera bastante más dudas, sinceramente. Opiniones, en cualquier caso, esto es un poco, ¿no? Nuestra opinión al respecto de las figuras de autoridad en el wrestling. Esperemos que os haya gustado mucho. Estad ahí abajo, atentos a comentarios si queréis participar en el debate. Este es un tema que nos interesa muchísimo y queremos saber vuestra opinión al respecto. Recordaros que también ahí abajo, porque todo está abajo en YouTube, podéis darle al botoncito de suscribiros, ¿no? La campanita está inmediatamente a la derecha para que os notifique la plataforma cada vez que subimos contenido. Y también abajo, recordad, todo está abajo. En la descripción tenéis los enlaces a nuestras cuentas de Twitter, de Tom, mía y la de HotTag, que es @HotTagYT, repito, @HotTagYT. Y nada, Tom, ¿quieres despedirte de toda la gente buena, ¿no? Que nos Pues que es un verdadero placer y que sin duda que nos cuenten su opinión también. Y que al final esto es un mundo wrestling y que lo divertido es comentar, opinar y tener toda nuestra opinión e intentar exponerla de la forma más elegante posible. Desde luego, si nos decís Mike Adamle es el mejor manager de la historia, hijo de puta, pues no nos contestaremos, ¿sabes? Porque está bastante feo. Y además... Defiendo que Mike Adamle no era tan malo. Esto va a escalar en una tier list y lo sabemos. Pero bueno, ya se verá lo que hacemos, ya se verá lo que vamos haciendo. De momento vamos a dejar esto por aquí. Muchas gracias a todos por seguirnos, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más wrestling.